Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a desarrollar las preguntas del simulacro del examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2026-1, tomado el día de hoy 23 de agosto de las áreas B, C y D. Comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice así. En Telarmachay, Junín, el paso de la caza a la domesticación estuvo precedido por un largo periodo donde la subsistencia se basó en la obtención de guanacos y vicuñas. Con el tiempo esta actividad y probablemente de la llama. Me están dando un espacio donde tengo que rellenar. Ahora, tienes que saber lo siguiente. Recordemos que Telarmachay se encuentra en el Arcaico temprano o el Arcaico inferior y es conocido por ser el primer domesticador de animales, descubierto por Daniel Lavalle en la parte de Junín, donde se demuestra que yacían animales en cautiverio, sobre todo la domesticación de llamas y alpacas. Ahora, ¿cómo eran las fases de la domesticación? Primero, Telarmachay había comenzado con la parte de una caza general. Luego una caza selectiva, donde cazaban vicuñas y guanacos, para luego, posteriormente, empezar a domesticar a lo que vienen a ser las alpacas y las llamas. Entonces, acá la respuesta de frente debería ser la letra C. ¿Qué nos dice la letra C? Se volvió especializada llegando hasta la domesticación de la alpaca. ¿Por qué no podría ser la E? Porque el tema del cuy, recordemos que es de Piquimachay 2, descubierto por Richard McNeice en Ayacucho. ¿Y por qué no podría ser en todo caso la A? En el tema del perro, la mayoría da como resultado lo que es Chilca, primer domesticador del perro. Y ahora, ¿por qué no podría ser la B? La taruca. La taruca es un venado que no fue domesticado, simplemente se usaba para la caza, nada más. Entonces la respuesta vendría a ser la letra C. Continuamos con las preguntas de historia del Perú y esta vez nos vamos a la parte de culturas. Leamos. Señala el nombre de la civilización del intermedio tardío que alcanzó el dominio de la agricultura y conocimientos aplicados en el valle del Utcubamba. Su cerámica se decoró utilizando motivos geométricos como volutas, rombos, grecas, zigzag, muchos de los cuales son similares a la decoración de sus edificios. En este caso vamos a resolver la pregunta utilizando datos geográficos. Por ejemplo, Ichma está ubicado en Lima, Tayán está ubicado en Piura, Chimú está ubicado en La Libertad, Chanchan, Chincha está ubicado en Ica, Chachapoyas, Selva Alta, la actual Utcubamba. Esa sería la respuesta por descarte. Entonces la alternativa D es la correcta. Seguimos. Continuamos con historia del Perú y ahora nos vamos a la parte del virreinato. Leamos esta pregunta que es para relacionar. Dice así. La tributación durante el virreinato sirvió para financiar a la corona española y también a la economía peruana. Respecto de lo señalado, relaciona ambas columnas. Recordemos que la alcabala es un impuesto a la compra y venta de mercancías, de productos. Entonces, si nos fijamos nuevamente en la pregunta, acá sería impuesto a la venta, la 1 vendría a ser la B. Ahora, si nos fijamos en la parte que dice resguardo, el resguardo era aquella vigilancia que se hacía a los indígenas y a las mercancías para evitar el tema del contrabando. Esta de acá fue una institución creada con el simple y sencillo hecho de resguardar, como su mismo nombre lo dice, los intereses de la corona española. Acá en este lado la respuesta vendría a ser la 2 vendría a ser C y por descarte la 3 vendría a ser A. Pero ¿cómo así? La 3 dice señoriaje. Recordemos que si bien es cierto habían impuestos para el tema del oro y la plata, que era el quinto real, por ejemplo, el señoriaje era cuando traían ya las barras de oro, las barras de plata y tenían que acuñarlas. Y en este caso se cobraba un impuesto por el servicio de acuñación, es decir, un porcentaje se lo quedaba a la corona española para entregarte lo que eran las monedas. Y ahí tenemos la respuesta. Por ende, nuestra respuesta, uniendo todo, sería 1 beso, 2 casa y 3 avión. Enano sería la respuesta entonces. Continuamos. Ahora resolvemos una pregunta de historia universal. Nos vamos a ir a la Edad Media. Comencemos. La Edad Media en Occidente fue un periodo caracterizado por diversos cambios sociales, políticos y económicos tras la caída del Imperio Romano de Occidente. Fue también una época marcada por el feudalismo y la influencia de un sistema religioso bajo la tutela de la Iglesia. En relación con esta etapa de la historia universal, indique las proposiciones que corresponden a las características del sistema feudal. La número 1 te dice, la centralización del Estado con una economía monetaria basada en el oro. Primero tenemos que recordar que no había centralización del Estado. Necesitamos saber que habían distintos señores feudales que estaban divididos, resguardando su zona. Había una fragmentación del poder como tal después del Tratado de Verdún que desintegró el Imperio Carolingio. La 1 sería falsa. Entonces vamos a la número 2. La relación del vasallaje entre señores feudales y siervos o campesinos libres
Correcto, esa sí es válida. ¿Por qué? Porque vamos a ver, por ejemplo, la figura del homenaje, la figura de la investidura, ¿no? Donde van a tener que depender uno de otro y también, por ejemplo, cómo el siervo de la gleba va a trabajar en el manso, va a empezar a trabajar en las reservas del señor feudal. La número 2 sí es correcta. Vamos a la 3. La existencia de ciudades-estado independientes con democracias directas. Eso de ahí está un poco más antes, es decir, en la Edad Antigua. Prácticamente nos estaríamos yendo a la parte de Grecia, la Grecia antigua. No sería correcta. Y ahora la número 4. La pérdida de influencia de la Iglesia Católica en asuntos políticos y religiosos. Eso es totalmente falso, porque la influencia de la Iglesia fue característico de la Edad Media. Fue tanto el poder que tuvo la Iglesia en esos tiempos que también desencadenó el inicio de las cruzadas, por ejemplo. Entonces nuestra respuesta vendría a ser enano, solo 2. Ahora vamos a otra pregunta de historia universal y esta vez nos enfocamos en Revolución Francesa. Comenzamos. Durante los siglos XVII y XVIII en Europa se gestaron cambios profundos que marcaron el inicio de la modernidad. La Ilustración promovió ideas sobre derechos humanos, libertad y soberanía popular, que inspiraron movimientos revolucionarios. La Revolución Francesa de 1789 fue uno de los eventos más emblemáticos que transformó radicalmente las estructuras políticas y sociales. Respecto de ella, identifique la opción correcta. Si nos basamos en la letra A, dice, propició la abolición del feudalismo sin influencia en otros países del orbe. La parte de sin influencia en otros países, eso es falso, porque sí influenció internacionalmente. Entonces, por ende, la A no es correcta. ¿Que se abolió el tema del feudalismo? Sí. ¿Acabó con los rezagos feudales que había en ese momento en Francia? Sí. Pasamos a la letra B. ¿Solo buscaba reformas económicas internas sin cambios administrativos? Eso es falso, porque no se centró únicamente en el tema económico. Recordemos que fue liderado por la burguesía y la burguesía también quería un cambio social. Hay cambio social, político, económico, administrativo. Hay un cambio incluso ideológico. Por eso la B tampoco puede ser correcta. Nos vamos a la letra C. Influyó en ideales democráticos y en otros movimientos revolucionarios. Correcto. Acá sí tiene una repercusión grande para los demás países. Por eso es que luego se va a crear, por ejemplo, el Congreso de Viena. Después también, claro, de la injerencia, la participación de Napoleón Bonaparte en su momento, ¿no? Pero lo que querían hacer es acabar con aquella Revolución Francesa que fue iniciada en su momento el 14 de julio de 1789 por la toma de la Bastilla. Ahora, la C ya sabemos que es correcta. ¿Por qué la D no podría ser? ¿Fue un movimiento social sin impacto en la política internacional? Ya te dije, igual que la A, sí tuvo relevancia, implicancia internacional. Por eso no podría ser la D. Y la E, ¿se caracterizó por mantener intacta la monarquía absoluta francesa? Error, porque incluso nosotros hemos visto que la Revolución Francesa tiene 2 etapas. La etapa monárquica y la etapa republicana como tal. Así que es imposible que pueda mantener una monarquía absoluta. La respuesta vendría a ser la C. Seguimos con Historia Universal y ahora Guerras Mundiales. Vamos a comenzar con esta pregunta. Tras la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, el mundo experimentó cambios profundos en el orden político mundial, incluyendo la caída de imperios y el surgimiento de nuevos estados. Además, se gestaron tensiones que desembocarían en conflictos mayores como la Segunda Guerra Mundial. En relación con ello, señale la alternativa que corresponde al papel que jugó la Sociedad de Naciones luego de esta conflagración bélica. Vamos a centrarnos en analizar cada una de las alternativas. Nos están preguntando acerca de la Sociedad de Naciones, cuál fue el papel que tuvo en este caso. La A no tuvo ninguna influencia significativa en el mantenimiento de la paz mundial. Sí tuvo relevancia a tal punto que duró más de 30 años, de 1919 a 1946. Entonces, si no hubiera tenido una relevancia, se hubiera desintegrado en su momento, o se hubiera disuelto, se hubiera anulado esa Sociedad de Naciones. Sí pudo frenar algunos intentos, sin embargo fracasó. ¿Por qué? Porque vamos a ver que va a desencadenar, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. La B. ¿Fue un intento fallido para mantener la paz ya que no pudo evitar futuras guerras? Correcto, esa es la respuesta. Como te dije, fracasó. Lamentablemente no pudo lograr el objetivo central, el cual era evitar guerras posteriores. Vamos a ver por qué no la C, la D y la E. A ver. ¿Fue un organismo que logró prevenir todos los conflictos bélicos posteriores? Es falso, porque por algo tuvimos la Segunda Guerra Mundial. La letra D. ¿Se convirtió en una organización militar con poder para intervenir en conflictos? Eso es falso porque jamás tuvo ejército. Más que nada fue una sociedad diplomática, ¿no? Que trataba de llevar la fiesta en paz. Y la E solo funcionó durante unos meses antes de disolverse sin impacto alguno.
Bueno, no funcionó por meses porque te estoy diciendo que fue de 1919 a 1946. Entonces, esa sería incorrecta. La respuesta vendría a ser la letra B. Y con eso, chicos, hemos terminado la resolución del examen del simulacro de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2026-1, tomada el día de hoy, 23 de agosto del 2025. Esperaremos para la del día de mañana, así que ya sabes, comparte este video, suscríbete al canal por si todavía no lo has hecho y deja tus comentarios para ver si de repente quieres algún refuerzo de algún tema. Eso sería todo, chicos. Cuídense bastante.